A brief revolt in Russia complicating the fight on the front line in Ukraine. Now, as Prigozhin halts his uprising and relocates to Belarus as part of an agreement to avoid Russian bloodshed, Wagner's future on the battlefield is uncertain. The purpose of the march was to prevent the destruction of the Wagner PMC and the prosecution of those who made a huge number of mistakes in the course of the special military operation due to their unprofessional actions. The society demanded this. All the soldiers who saw us supported us. Eager to accelerate the halting start of their counteroffensive, the Ukrainian military claimed a spate of advances over the weekend. The Russian Defense Ministry has yet to comment on the Ukrainian claims. In the southeast, Ukrainian troops claimed to liberate the village of Rivnopil. Ukrainian armed forces said they cleared a strategic Russian position on the western bank of the Seversky Donetsk-Donbass Canal. And in the long embattled town of Bakhmut, Ukrainian troops said they made gains on territory that Wagner fighters fought mercilessly to claim for months. The battle in Bakhmut unfolded in close quarters among the trenches, some fighting even taking place at point-blank range, a Ukrainian commander said. Ukrainian President Volodymyr Zelensky visited the front lines of Donetsk to praise the efforts of the troops to advance. Ukraine is proud of each and every one of you. You are tough, strong, are real Ukrainians. Everyone in the country understands that you are with us. Those who are not on the front line, everyone knows you are doing the most difficult work right now. Despite these small territorial gains, the front lines remain largely unchanged. While Ukraine has claimed some tactical success, it remains to be seen whether it's enough to turn the tide of war. This is Kremlin damage control in full swing, using the trappings of the Russian presidency to patch up Putin's battered image and to portray a deal ending the armed Wagner rebellion here as a feat not of weakness, but of national unity. The Kremlin insists Putin's biggest challenge in 23 years of power is actually bringing Russia closer together. The problem is, that's not entirely true. Images of Russians cheering Wagner forces would have sent chills through the Kremlin. Not all Russians welcomed the mutiny, but few turned out to resist it either, despite what the Kremlin says. And what of the man who exposed this serious crack in Kremlin authority? Yevgeny Prigozhin, the Wagner leader, has now arrived in neighbouring Belarus, according to its officials, after charges of insurrection against him and his fighters in Russia were dropped. It's possible Wagner fighters could now work alongside the Belarusian military, suggests Alexander Lukashenko, the country's leader, although he said no camps for them had yet been built. The Russian Defense Ministry says the mercenary group must first surrender its heavy weapons. And the Kremlin, which now admits fully funding Wagner, says it will investigate how more than $1 billion recently paid for salaries and bonuses was really spent. Back at the Kremlin, a minute's silence for the Russian pilots killed in Prigozhin's uprising. Putin may find it hard to forgive a man who shattered his image of control and who, he says, stabbed Russia in the back. He is the ultimate alpha male, or at least he'd like the world to believe that. Vladimir Putin, always presenting himself as the picture of strength, often shirtless, captured hunting, or taking a submarine down deep in the Black Sea. Putin was born in October 1952 in what is now St. Petersburg. In 1975, he joined the KGB as an intelligence officer. In 1999, then-President Boris Yeltsin appointed Putin prime minister.
In 2000, Putin was elected president of Russia. At the time, even President George Bush was impressed, though it didn't last. I found it to be very straightforward and trustworthy. Putin was re-elected in 2004. By 2008, he'd reached the term limit under Russia's constitution, so he got creative and switched jobs with then Prime Minister Dmitry Medvedev. So Medvedev was elected president of Russia and named Putin as prime minister, a move that raised questions about how much power Medvedev really had. In office, Medvedev changed the constitution, extending presidential terms from 4 years to 6 years, before Putin was re-elected president again in 2012. Мы показали, что нам действительно никто ничего не может навязать. Putin has ruled Russia for more than 2 decades, and his power is undeniable. He escalated the war in Chechnya, invaded Ukraine, and his government allegedly interfered in the 2016 U.S. presidential election, though he's denied that. He also allegedly had a hand in disposing of his critics, like former Russian spy Alexander Litvinenko, who died weeks after drinking a cup of poison-laced tea. Litvinenko blamed Putin. The Kremlin denied his involvement. Still, Putin won his last election in 2018 with more than 76% of the vote. His critics have slammed the election as unfair, citing tight control over the media and election monitors. Some critics have suggested Putin has used his reign not to better the lives of the Russian people, but to enrich himself through theft and corruption. Bill Browder, who once invested heavily in Russia, is now one of Vladimir Putin's toughest critics. Estimate his net worth, $200 billion. Exact details about Putin's wealth are hard to come by. These photos from inside one of Putin's lavish homes were shared with CNN by an independent Russian journalist who left the country. And this man loves gold maniacally, and he loves his rich life very much. Putin also likes to keep his private life private. Она остается с нами. But news of his longtime mistress, with whom he reportedly has children, has made headlines. These are pictures of Putin with Alina Kabeva, a former Olympic gymnast who is about 30 years younger than Putin. She and Putin met more than a decade ago, but are rarely seen together. Russia has a long and rich experience. Despite his grip on power now suddenly in question, Putin is expected to rule at least until 2024, when at age 71, he will end his 4th presidential term. However, he signed legislation in 2021 that would allow him to run for 2 more terms, which could mean he may be in office until 2036. El panorama que presenta la Defensoría, basándose en las cifras del Instituto Nacional de Salud, es preocupante. En los 6 meses que llevamos de este año han muerto 141 niños de los más pequeños, menores de 5 años, por causa de desnutrición infantil. La Guajira encabeza la lista con 39 casos, seguida de Chocó con 17 y Cesar con 10. En La Guajira, por ejemplo, cada cierto tiempo las entidades aparecen con paños de agua tibia y a las pocas semanas todo sigue igual. No puede seguir sucediendo. ¿Cómo enfrentar este fenómeno que preocupa mucho y que, según expertos, le ha quedado grande a las autoridades locales y nacionales? El Centro de Investigación y Observatorio de Salud en La Guajira de la Sociedad Colombiana de Pediatría da 6 recomendaciones para de una vez por todas evitar la muerte de los niños, que en un 80% son indígenas de comunidades dispersas en Uribia, Riohacha, Manaure, Maicao y Dibuya. Primero está hacer una asignación adecuada de recursos, mejorar la infraestructura de salud y nutrición, educar a las comunidades indígenas dándoles acceso a alimentos nutritivos propios de la región, tener un sistema de monitoreo y evaluación efectivo y focalizar la cooperación internacional. La fórmula terapéutica lista para el consumo está hecha a base de maní, un alimento que las comunidades indígenas no lo perciben como propio. Hay muchísima colaboración y cooperación intersectorial sin una agenda de gobierno clara. La cooperación, podríamos decir que hoy podría decirse, a mi juicio, una ayuda muerta. Consultamos a la actual administración de La Guajira, que reconoce el preocupante panorama de desnutrición infantil. 12.133 niños, de los cuales 101 niños se encuentran con desnutrición y los demás se encuentran en riesgo. Lo que hacemos es que activamos una ruta inmediata y entregamos los niños
al sistema de salud para que puedan ser atendidos y puedan ser garantizados en su derecho a la salud. Pero precisamente ese enfoque es el que cuestionan los expertos. El sector salud hace los esfuerzos para recuperar a los niños desnutridos, pero después los devolvemos al entorno que los enfermó. Y entonces eso se vuelve un círculo vicioso en el que el niño vuelve otra vez a los servicios hospitalarios porque está otra vez desnutrido. El enfoque, dicen, debería ser en mejorar vías, acceso al agua potable y también los centros médicos con servicios interculturales. A daring and dramatic rescue caught on camera in West Peoria, Illinois. If I close my eyes, all I see is fire and my kid dropping. Caleb Martin and his 5- and 7-year-old daughters trapped on the top floor of their apartment building, surrounded by a raging fire. 3 stories below, rescuers stretched out a sheet, ready to catch the children. Martin had to summon the courage to do the unthinkable. It's like, is it going to catch my daughter? And it's nothing but concrete below us. Martin choosing to have faith in the rescuers down below. The guy down that you see on the video saying, you trust me, you have my word. Come on! You got my word! I counted to 3, I looked down at them, and I let her go. A perfect catch, the 5-year-old dropping directly to safety. Authorities saying these heroes also caught the 7-year-old. Martin and his fiancée getting down via rescue ladder, injured but expected to be okay. We turn to chaos on a cruise. Watch as a passenger holding her child narrowly dodges a flying deck chair. Oh my God! The weather gods gusted as the ship prepared to set sail from Port Canaveral, Florida. The sudden storm dispatching debris from the upper deck. Down below, tourists trying their best to avoid flying umbrellas, chairs, and other loose items. Scary moments, but no one seriously hurt. Okay, my heart can't take much more excitement, so let's relax with this great video showing a curious humpback whale seemingly finding a friend in Australia, or at least we hope this kayaker and whale are now best friends after a fun open ocean bonding session. A conservation group says a record number of humpbacks have been spotted in the Aussie waters this season, and this kayaker may have gotten the best view. For Take a Look at This, I'm Patrick Cornell. Con el objetivo de aumentar su presencia en América Latina, China avanza en la construcción de un megapuerto acá, en Perú, en la ciudad de Chancay, a 80 kilómetros de Lima. Será el puerto más grande que tenga en la región y se transformará en un polo estratégico para el intercambio comercial y su influencia política en América Latina. Se está construyendo un puerto multipropósito que el 60% dueño es la empresa estatal china COSCO Shipping, ¿no? Entonces, lo importante resaltar acá es que es un puerto 100% privado, ¿no? Dentro de un territorio y un mar soberano peruano. Y sobre todo que es un proyecto no planificado por el Estado peruano, no planificado por una empresa privada peruana. Es una empresa que está planificada desde el gobierno chino en la ruta de la seda. Le han dado la exclusividad del servicio ahora acá. Como no tiene otros puertos, ellos van a definir quiénes entran, quiénes salen de acá a su producto. Porque ellos han invertido. Y eso pierde soberanía. La ciudad de Chancay sintió el impacto de la construcción del megapuerto chino. Calles dañadas, decenas de camiones cargados con piedras y cientos de trabajadores que circulan a diario por sus calles estrechas. Lo que se está construyendo acá en una bahía pequeña, en una bahía turística, en una bahía pesquera, ¿no? Donde hay muchos medios económicos en el que se ha conducido Chancay mediante la pesca, la agricultura, el turismo. Sin embargo, ahora con este puerto pues se está reduciendo todo a la mínima expresión de un puerto chino, ¿no? Para matar las demás actividades económicas. Este es un puerto que la particularidad es que nace para hacer el ingreso del Asia a América del Sur del Pacífico. La elección de China de construir un megapuerto acá en la localidad peruana de Chancay no fue al azar.
Este lugar está en el corazón de América Latina y el Caribe, lo que le permite tener a Beijing el control de una conexión directa con el Océano Pacífico y una localización estratégica clave que molesta tanto a Estados Unidos como a Europa. Una situación de guerra, y sabemos que la situación geopolítica en el mundo es el tema económico entre Estados Unidos y China es muy fuerte. Entonces, aquí es un punto medio en el que los chancayanos estamos al centro, ¿no? Y estamos totalmente vulnerables a lo que puedan hacer estas dos potencias. La obra completa prevé tener 15 terminales de amarre por donde se comercializarán más de 5 millones de contenedores al año y una inversión total estimada en más de 3.500 millones de dólares. Un puerto que tiene 3 componentes. Estamos ahorita en el complejo de ingreso, en la boca del túnel, que pasas por debajo de los cerros, de la ciudad, de la carretera, para salir directamente a la zona operativa portuaria, que vendría a ser el tercer componente. Es complejo de ingreso, un componente, túnel, otro componente, y la zona operativa portuaria. La empresa quiere inaugurar una primera etapa del puerto a fines de 2024, pero algunos incidentes en las obras amenazan con demorar esa fecha. Lo que pasó acá es que al final se cayó el túnel, todo el terreno superficial, ¿no es cierto?, cayó, una catástrofe tremenda que ha ocasionado la pérdida de varios domicilios, ¿no? Y la estamos pasando mal porque nuestras casas se están cayendo y están siendo rajadas y dañadas por la construcción, porque están mutilando cerros completos que están pegados a nuestras casas. Antes que venga la construcción del megapuerto, mi casa no estaba así, en esta condición que usted puede observar. Y empezó a rajarse todo por ahí, a poquito, y después se extendió todo. Así es. La verdad es desesperante. Yo no tengo nada de tranquilidad de seguir viviendo aquí. ¿Tiene miedo que la casa se caiga? Sí, por mis pequeños, que tengo mis nietitos. Aquí viven 8 niños. Estamos dando soberanía en el mar y estamos dando soberanía en terreno. A mí me preocupa porque el gobierno solamente tiene un rol fiscalizador, mas no puede controlar porque es una empresa privada. Ojalá que lo que nosotros estamos pasando acá, que es terrible, no lo estén pasando ustedes allá. Ojalá que puedan evitar, y yo les puedo decir, solo la unión hace la fuerza, ¿no? Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario, y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleu. Ban stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota.
Mainta, Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Tele Aruba. María es la personificación de la preocupante situación. Es miércoles y desde las 2 de la tarde la acomodaron en una fila de pacientes en el Hospital de Clínicas. Aún no tiene un diagnóstico, pero asegura que tiene el hombro dislocado. Me he luxado mi mano, pero primero tengo que atenderme con ficha. Dice, sin ficha no se puede. Grave, estoy con dolor, pero hay que hacer filas. Delante de ella hay más personas que llegaron en la madrugada, horas de dolor y molestia esperando, y probablemente no alcance a conseguir una ficha para traumatología. En emergencias tampoco la reciben. No me quieren atender, vaya a hacer filas. Si no hay hoy día ficha consigues, mañana dormirás. Gente enferma debe hacer filas por un examen, una interconsulta o preguntar cuándo la operan. En la dirección del hospital dicen que las colas no son necesarias y los pacientes las hacen por gusto. La gente, por la idiosincrasia nuestra, siempre le gusta hacer filas y viene en la madrugada, cosa que hemos tratado de evitar para que no hagan fila en la noche. Y entregamos las fichas a las 7 de la noche para el día siguiente, para que no hagan filas. Sin embargo, hay gente que desconoce esta situación y viene a las 4 o 5 de la mañana. Filas que parecen eternas, con tiempos de espera que superan la paciencia y salud de cualquiera. Parece que la gente tenemos mucho tiempo para venir a hacer fila desde la mañana y no es así. Uno viene a hacer fila porque necesita la ficha, porque necesita atención y son 8 fichas que dan por especialidad. Cánceres, diabetes, cardiopatías, todas ellas están garantizadas por el Estado boliviano, estableciendo tiempos máximos para la atención. Eso en el papel. En la vida real las atenciones están atrasadas. Voy a tener que posponer para otro día y otro día y otro día más. ¿La salud no espera? No espera, especialmente para los pacientes que tienen cáncer, ¿no? Y si eso pasa con el cáncer, lo que no lo es, tiene una fila de pacientes mucho más larga. A otra paciente perder la vista le ha traído tantos problemas para al fin sacar una ficha. Esto en el centro oftalmológico. Tenía que operarme doctor Martínez, pero está ocupado. Dicen, no, hasta septiembre me quiere recorrer y yo no puedo ver, no veo. A la espera de una consulta médica, decenas de personas realizan filas sin siquiera saber su diagnóstico, una problemática crónica en el Hospital de Clínicas, donde se atienden en promedio a 7 pacientes por cada especialidad. Al día atendemos nosotros 250 fichas para 36 especialidades. Esto para los pacientes agudos, no para los crónicos. Los crónicos, como le había indicado, tienen cita previa y es diferente el tratamiento y no hacen filas. Las alternativas que hoy existen en estos centros hospitalarios están lejos de ser una ayuda, dicen los pacientes, un problema del que es urgente encargarse. Más de 110 millones de personas fueron desplazadas de manera forzada en todo el mundo. Tenemos 110 millones de personas que han huido debido a conflictos, persecución, discriminación, violencia, a menudo mezclados con otros motivos, en particular el impacto del cambio climático. Una situación que se ha agravado en el último año, según ACNUR, debido a los conflictos armados. En solo un año, el número de desplazados forzados a nivel global aumentó en 10 millones de personas. Cuando hablamos de los refugiados, son las personas que han cruzado la frontera de su país para buscar un lugar seguro donde vivir y desarrollarse. Y la verdad es que un número de más de 10 millones de personas en solo un año y medio es bastante alarmante. Hace que sea tan traumático físicamente como emocionalmente, sobre todo las familias que vienen con niños. Aunque la definición de refugiado, según la ACNUR, contempla a personas que se han visto obligadas a abandonar su país y buscar protección en otra nación por diversos motivos, la realidad de los refugiados puede ser compleja y diversa, explican expertos. El programa de ACNUR como tal está llevando más de 35 millones
estos refugiados. Ellos se encargan no solamente de ubicarlos en otro lugar de acogida, sino que también tengan un empleo, tengan personas conocidas alrededor. El programa es bastante completo, a pesar de que ellos han hecho un llamado reciente en el 2023 a tener acciones conjuntas para poder mitigar esta cifra de desplazados. Esta fue la realidad de Luis Moros, un venezolano que llegó a Estados Unidos. Como muchos, su travesía no fue sencilla. Yo salí de Venezuela por causas políticas y terminé en una situación donde no tenía un lugar fijo, donde me mudé 8 veces en un mismo año, con mi madre que vinimos con $100 porque no teníamos dónde vivir. Creo que en la actualidad hay muchos migrantes que puede que no se categoricen como refugiados, pero están viviendo esa realidad. Otra realidad que revela el reciente informe de ACNUR sobre la situación de los refugiados es que la mayoría emigra a naciones en vías de desarrollo, un hecho que limita la capacidad de respuesta para estos migrantes. La retórica que prevalece sigue siendo que todos los refugiados van a los países ricos. Eso en realidad está mal. Es todo lo contrario. El 70% de los refugiados, es decir, de esos 35 millones, en realidad huyen al país contiguo a su país. La mayoría de ellos realmente quiere volver a casa. A esto se le ha sumado el Pacto Mundial del 2018, donde se está tratando de hacer una comparación equitativa de los países que tienen acogida, porque algunos de ellos no son países que sean desarrollados. Entonces estamos hablando de que los refugiados se están yendo a lugares de medios o bajos ingresos, lo que también influye en su capacidad de desarrollo. Pero para quienes buscan asentarse en un país de acogida, el camino puede ser difícil. Como explica el refugiado venezolano Luis Moros, se requiere de estrategia y planificación cuidadosa para aprovechar los recursos disponibles. El sistema educativo es un rompecabezas. Si tú armas un plan de acción para poder encontrar atajos, que son las becas, pues no vas a llegar. Lo mismo pasa con el estatus migratorio, lo mismo pasa con el transporte, lo mismo pasa con el trabajo. No hay tal sueño americano. Claro, el sueño lo romantizamos porque sí es un país de oportunidades, pero teníamos que saber los recursos y armar estrategias para poder llegar rápido y de manera efectiva. En la actualidad, Moros se dedica a ayudar a otros migrantes en Estados Unidos a través de conferencias para estudiantes. Los orienta a conseguir becas para estudiar y navegar el sistema educativo. Mi misión es ayudar a los latinos. Y bueno, es un foco que se va a ir transformando dependiendo de las necesidades del hispano en Estados Unidos. Eso es lo que quiero hacer, tratar de que los estudiantes no pasen por la misma oscuridad de desinformación que pasé yo. Yo sé lo difícil que es moverse de país, yo sé lo difícil que es comenzar nuevamente, pero existe la esperanza, existe todo un compendio de cosas hermosas que se pueden lograr, solo es seguir adelante y tener la fe en que se puede hacer. Y bueno, buscar también la ayuda correspondiente. Realidades complejas son las que enfrentan los refugiados en todo el mundo. Un fenómeno que requiere soluciones humanitarias y acciones concretas, según expertos, para proteger y apoyar a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares. Primera Plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero.